En Morelos se vivía algo, una joya. Hay que ubicarlo rápidamente en el tiempo. Alguien que haya nacido en 1895, le tocó trabajar de jovencito en la hacienda azucarera. No digamos alguien que haya nacido en Panchimalco o en Tetelpa. No, le tocó trabajar en las haciendas de la zona, ¿no? La de los Pagasa, la de Zacatepec. Se une muy joven, se une a la revolución. Quizás ve morir a su familia, a sus primeros hijos, ¿no? A los 15, 20 años. Quizás ve destruir su pueblo, pero a los 25 años se integra al comité para el reparto de las tierras de Zacatepec, de San Nicolás. A los 30 se une a la cooperativa que impulsa Jaramillo en Tlalquitenango, una cooperativa para hacer un producto comercial como es el arroz, con altos rendimientos. Que no se nos olvide que Morelos fue el principal productor de arroz en el país, con el mejor arroz de México. Y hay quien dice que del mundo. A los 43 años, esta persona se vuelve socio cooperativista de una de las principales empresas del país, que es el Ingenio de Zacatepec, que en ese momento era el top a nivel mundial. Y sí, hay conflictos, ahorita vamos a ver. Y a los 60 años, sus hijos ya fueron a la universidad. Él ve campeón a los cañeros del Zacatepec, 2 veces campeón del Ingenio de Zacatepec. ¿No? Entonces dice, en el Coruco Díaz, el legendario, no el Quisograco, tenemos a alguien que dice, puedo morir en paz. Ganamos. Sí, hubo conflictos, pero ganamos. Vamos a ver entonces en dónde entra en esa historia Jaramillo. Como ya mencioné, Jaramillo, como tantos otros, esto creo que es muy importante señalarlo. Hacer héroes es muy fácil. Desheroizar a esos héroes es más complicado. Es decir, Jaramillo, como me decía un amigo de Santa Catarina, Zapata no fue el primer Emiliano Zapata no fue el primer propuesto para dirigir en Ananeculco. No, pero no antes del levantamiento. No, como representante de Ananeculco. Era otro, Francisco Franco. Pero dijo, no puedo. Es que quién sabe qué, mi hijo, que aquí. Ok, entonces Emiliano. No era un héroe. Y como hizo de Santa Catarina, uno de aquí tenía mucha presencia en la zona. Pero dijo, no, pues Emiliano. Ok. Es decir, hay una serie de circunstancias. En ese sentido, les recomiendo un libro muy bello que es Paula Batalla, Memorias de una jaramillista. Una mujer común y corriente, pero que tiene un papel fundamental en todas estas luchas, ¿no? Entonces Jaramillo era como muchos otros, ¿no? Inicia con una cooperativa, como ya lo mencioné. Está también, y hay muchos experimentos sociales en esa época en el estado de Morelos, ¿no? Como el que inicia Jaramillo en Tlalquitenango. Y después hay una transformación importante desde el gobierno de Cárdenas, en donde se busca desde arriba, eso que no se nos olvide, priorizar el ejido, no elegido. Se le busca dar más importancia al ejido. Eso ha generado muchos problemas al ser desde arriba. Ejidos colectivos desde arriba. No colectivos, si no surge de abajo, no funciona, ¿no? Pero bueno. Y aquí se impulsa con mucha resistencia de los campesinos por la memoria que había reciente de la caña de azúcar. Se impulsa la creación de un nuevo ingenio, un muy moderno ingenio en la forma de cooperativa. La sociedad cooperativa
de Obreros y Campesinos, Emiliano Zapata. Jaramillo, que ya tenía una importante presencia en toda esta región sur de Tlaquitenango, Fonjutla, es incorporado a el Consejo de Vigilancia, es nombrado en el Consejo de Vigilancia, ¿no? Ahora, ese es un gran triunfo y pudo haber sido más. ¿Por qué? Y eso me lo dijo Félix Serrano. En una sociedad cooperativa de obreros y campesinos, quien toma las decisiones, pues su nombre lo dice, obreros y campesinos, en sus estructuras de organización que tienen, que los campesinos las tenían y las tienen todavía, ¿no? Si las tienen todavía hace ya casi 85 años, pues con mayor razón. Pero no, don Félix, cito mi fuente, desde un inicio, es decir, ya desde la época de Cárdenas, al gerente se le da un inmenso poder. Es más, un poder definitorio, ¿no? En donde podía pasarse por encima del Consejo de Vigilancia y todas las estructuras cooperativistas, ¿no? Esto ha generado y generó durante muchos años toda una serie de leyendas sobre el papel de los gerentes, ¿no? Yo creo que muchas de ellas reales, otras exageradas, pero que nos hablaba de la gran corrupción de los gerentes del ingenio, ¿no? Que tenían un cuarto de oro, que venía la hija del gerente, que se llevaba un lingote. Después se obligó a los campesinos, porque había resistencias a sembrar caña, se les obligó con el ejército a sembrar caña, para poder abastecer al ingenio. Jaramillo sale del Consejo de Vigilancia. En los 40 es la primera vez que se levanta en armas, en contra de la conscripción obligatoria que se hace cuando México entra a la Segunda Guerra Mundial. Pero ojo, no es el único que se levanta. Hay otros, por lo menos otros 2 levantamientos importantes. El de Barroto, en la zona oriente, que va de Zacualpan, Tehuacán, Tetelco, con Acatepec, y que harán el plan de Postla, el de Jaramillo, en toda esta zona sur, ¿no? Jojutla, Tlaquitenango y demás, y Rondán allá por San Miguel, ¿no? Todos estos levantamientos van a buscar coordinarse. No se lograrán por ciertas diferencias ideológicas, pero los 3 hacen suyo el plan de Ayala y se consideran continuadores del plan de Ayala, que tienen que llevar a cabo el cumplimiento. Y los 3 denuncian al gobierno como injerencista en la vida de los pueblos, ¿no? Esto que yo les decía de un gobierno desde arriba. Para la campaña de 1946, el recién transformado al PRI, que antes era PRM y antes era PNR, ya no digo qué es ahora, que lanza a Miguel Alemán Valdés, que entre uno de sus apoyos está el del Partido Comunista Mexicano. Jaramillo aquí en Morelos crea el Partido Agrario Obrero Morelense, de manera que va a tener una participación, porque por eso mencioné desde antes de la fortaleza comunitaria. Tanalís Padilla, que es yo creo que la principal historiadora sobre el jaramillismo, que tiene un libro en la editorial Acal, lo que va a ver es el jaramillismo se va a construir en base a la red social que existe y existía más fuerte en aquel entonces de los pueblos, ¿no? Por poner un ejemplo relativamente reciente, hace como 15, 20 años,
quisieron poner un fraccionamiento ahí por el manantial Chihuahuita y se armó la merequetenga, ¿no? Y salen los de los 13 pueblos que bloquean en un día todo el sur, los caminos y demás. ¿Por qué? Porque tocan las campanas y todo el mundo se conoce. ¿Por qué? Porque van a los toros, van a las fiestas, se conocen, ¿no? Así están los relatos de cómo se unieron a Zapata. Pues lo conocimos en los toros y así, ¿no? Esa red social es la que le permite a Jaramillo moverse, ¿no? Entre todos los pueblos lo esconden. En varios lugares me mencionaron que, por ejemplo, Xitepec, que no lo veo urbanizado, pues también ahí anduvo, también lo escondieron. No, toda esa red social es la que permite surgir el Partido Agrario Obrero Morelense, que además va a haber un elemento más. Y es que Jaramillo era pastor presbiteriano, ¿no? Pastor metodista, ¿no? Y que también es a través de los metodistas en donde se va a extender esta red social. Por ejemplo, me decía un amigo de Tezoyuca que su abuelo, bueno, él es metodista y está la iglesia metodista, frente a la iglesia católica, pues que su abuelo y Jaramillo pues, eran muy conocidos, ¿no? O sea, bastante bien conocidos, ¿no? Para el 52, como le llamaban en ese entonces, en la gran familia revolucionaria, se da una ruptura. El general Miguel Enríquez se lanza a la presidencia y crea el Frente de los Pueblos de México, algo así. Por el PRI va Luis Cortines, y en Morelos el Partido Agrario Obrero Morelense se integra a este Frente de Enríquez. Y todos los resultados que nos muestra Tanalis Padilla, que aparecen en los periódicos, es que Jaramillo obtuvo una votación una votación reconocida por el gobierno bastante grande. Sí, como el 30-40%, depende de la zona. La zona de Jojutla y demás fue así como reconocida como el 40%. Si estamos hablando de la época de oro del fraude electoral, Jaramillo arrasó. Y todos los testimonios es en ese sentido. Jaramillo ganó, pero con lucha. Y llegaba el ejército y se llevaba a las urnas y todo esto. Y también hubo, al final del proceso electoral, hubo represión contra los jaramillistas, pero también contra los enriquistas. Y los jaramillistas fueron perseguidos con especial violencia. Yo acuerdo, me parece que tú nos contaste, Satanás, y a mí, que los ponían a caminar sobre el basalto de las vías, con los pies descalzos y demás, ¿no? Y bueno, el jaramillismo se vuelve a levantar en armas. Ahí es algo muy interesante que han mencionado Plutarco Emilio García y también Aura Hernández y Tanalis, que es que el jaramillismo va a combinar la lucha armada con la cuestión legal, ¿no? O sea, siempre va a estar jugando con las dos, ¿no? Cuando conviene, pues hay que irnos por las urnas, sino por la acción social, que eso va a ser también muy importante, con la lucha armada, ¿no? Y en la lucha armada, ojo, mucho tiene que ver con que es una revolución, todavía queda la lógica del levantamiento campesino, ¿no? Que es toda una cierta lógica, y aparecen los relatos de que llegaba, por ejemplo, a un lugar y lo recibía el ayudante, platicaban,